Oigan, el cuerpo es una cosa increíble, ¿no es cierto? Los que hemos estado siguiendo ahí más o menos el Mundial de Fútbol, nos damos cuenta de la máquina tan increíble que es el cuerpo. O sea, una cosa que puede ser pues también se desparrama por todos lados, como estoy mirando caras raras ahí. Pero aún si nosotros no le damos el mejor cuidado a nuestro cuerpo, es una maravilla. ¿Se han dado cuenta de eso? Fui a ver al médico hace un par de semanas para darle seguimiento al asunto de la cirugía. Y me explicó cuánto hueso me habían quitado, me dijo que tenía un pedacito de hueso, que en la parte de atrás me habían tenido que rebajar todavía más. Y me dijo, esperamos que no se rompa, me dijo, para que su cuerpo pueda hacer lo que le toca, me dijo el doctor. Y dije yo, pues que me crezca más hueso, ¿no? Y dijo, no, ya no te va a crecer hueso, pues si no eres X-Men. Me dijo, no te va a crecer hueso, me dijo, lo que te va a crecer es tissue, a ver cómo se dice tissue en tejido. Me dijo, lo que va a pasar, me dijo, es que en esa parte donde no hay hueso va a empezar a crecer tejido. Y el tejido, me dijo, se va a empezar a entrelazar con tus huesos allí. Y entonces, eventualmente, ese tejido va a fortalecer el hueso que falta ahí. Es decir, que mi propio cuerpo va a encontrar una parte en mi propio cuerpo que está débil. Y aunque no puede reproducir exactamente lo que necesita, se va a juntar de varias partes y no va a reemplazar lo que falta, va a fortalecer lo débil. Se va a entrelazar mis huesos con mis tejidos y los tendones para poder fortalecer una parte que está débil. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo siempre he pensado en la unidad como el ensamble de diferentes partes. Siempre que hablamos de unidad o siempre que yo pienso en la unidad y cuando voy a hablar del tema de la unidad en la iglesia, siempre pienso en un rompecabezas, siempre pienso en un equipo de fútbol con diferentes partes, siempre pienso en legos que se van a juntar para crear algo más grande. Y tal vez una parte de la unidad tiene que ver con distintas piezas haciendo algo más grande. Pero ese día que estuve en la oficina del doctor y que me dijo lo que iba a pasar con mi cuerpo, me abrió el entendimiento a algo espiritual realmente. ¿Qué tal si la unidad es mucho más grande que juntar piezas distintas? ¿Qué tal si la unidad tiene que ver con algo mucho más profundo que ensamblar cosas, que poner legos, que juntar cajas, que formar un equipo? ¿Qué tal si tiene que ver con algo más que la reunión de ciertas piezas y mucho más con le dije a Carlitos el miércoles que estábamos preparando, me dijo, ¿qué es eso? Le dije, pues tú sabes, ¿no? Una fusión, un entrelazamiento, una reunión embiótica. Ay, que me estoy pasando, ¿verdad? Ni sé qué es eso. Pero ¿qué tal si la unidad es algo como esto? Podemos pensar por un momento en las implicaciones de una relación, de una iglesia, de una familia, de una misión, donde es mucho más que juntar partes, pero más bien entrelazarnos, enredarnos en el buen sentido de la palabra, fusionarnos unos con otros para hacer algo más importante que nosotros mismos. ¿Qué implicaciones tiene eso para la iglesia, para la familia, para nuestra relación con Jesucristo? Imagínense cómo sería si estuviésemos entrelazados, así como los tendones se entrelazan con los músculos y los músculos con los huesos y los huesos con el sistema nervioso y el sistema nervioso con las arterias y las arterias con las venas y las venas con la piel y la piel con el pelo y con todo lo demás y creamos esta cosa tan especial que no importa cuánto la maltratamos a veces, siempre está rindiendo y siempre está dando algo mejor. ¿Qué tal si podemos aceptar una visión de la unidad que es mucho mayor que juntarnos para hacer cosas o incluso estar de acuerdo en hacer cosas o en creer ciertas cosas?
¿Qué tal si podemos pensar en la unidad como algo mucho mayor de lo que hemos estado experimentando? Y hoy vamos a ver este pasaje en Efesios capítulo 4, que es donde hemos venido estando en estas semanas pasadas, que tiene que ver precisamente con este pasaje de la unidad. Ya saben que Pablo está tratando este problema con los gentiles y los judíos, ¿no? El problema de la desunión, no solamente porque los judíos se creen superiores o están actuando de una manera superior a los gentiles, pero también porque los gentiles tal vez se sienten relegados, se sienten empujados a los márgenes, se sienten que son ciudadanos de segunda clase. Empezamos en el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor Jesucristo, dice: les ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos. Y continúa Pablo con este tema de la unidad, dice en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y luego viene del versículo 7 en adelante, nos da esta metáfora del cuerpo para hablar acerca de la iglesia. Pero otra vez, no pensando que el cuerpo son diferentes miembros, sino el cuerpo como esta idea de una unidad entrelazada completamente. Dice, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, versículo 9. Y este que también subió no es el mismo que también antes había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos, versículos 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo, a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. La escritura no se pone más misteriosa que esto. El gran misterio de la unión con Cristo y de la unión de su pueblo unos con otros. Y rápidamente nos damos cuenta de lo que está ocurriendo aquí. Más o menos podemos pensar en la razón por la cual Pablo está escribiendo estas letras. Me imagino que Pablo está en la cárcel, ha recibido los reportes de la iglesia en Éfeso, la división entre judíos y gentiles, el rechazo, tal vez los prejuicios de unos contra otros, tal vez los gentiles se sienten filosóficamente superiores a los judíos, pero los judíos tienen la ley y se sienten más como el pueblo de Dios. Y entonces Pablo comienza a escribir acerca de que ellos en realidad son una nueva humanidad. Capítulo 1 y capítulo 2, Pablo está tratando este asunto de la nueva humanidad, de que ustedes ya no son ni griegos, ni judíos, ni varón, ni hembra, ni esclavos, ni libres. Ustedes son algo mucho mayor que todas estas cosas juntas. Son la nueva humanidad de Dios. A los gentiles les dice, ustedes no son extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos del reino de los cielos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Entonces Pablo está escribiendo pensando en los gentiles y diciendo, voy a escribirle a mis hermanos, les voy a recordar que ellos ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, pertenecen a las promesas de Dios, tienen la esperanza de Jesucristo, y les voy a dejar bien en claro el misterio que Dios me ha revelado a mí. Y les escribe. Y estoy pensando que mientras les escribe también, tal vez el Espíritu Santo les revela un poco más de lo que está ocurriendo en la iglesia. Y tal vez a Pablo se le ocurre pensar que esto pudiera crear dos facciones entre estos hermanos, ¿no es cierto? Los gentiles reciben la escritura, leen la carta y dicen, oh, ya. Nosotros también somos parte del pueblo de Dios.
Y los judíos dicen, sí, nosotros también somos el pueblo de Dios. Y tal vez hay un cierto temor ahí de que se creen dos facciones, dos grupos distintos de personas que se sientan, por supuesto, parte del pueblo de Dios y pudieran decir, ok, entendemos, los gentiles son parte del pueblo de Dios, pues ya que, ¿no? Que Dios me los bendiga, que les vaya bien, los queremos mucho. Vayan y hablan la primera iglesia gentil de Éfeso. Les vamos a ayudar un poco para que empiecen, ¿verdad? Para que tengan recursos y después ustedes pues ya sigan ahí en su caminar con Cristo. O tal vez los gentiles podrían decir, qué bueno que Pablo aclaró todas estas cosas, pero ¿saben qué? Mejor cada uno por su lado. Seguiremos siendo hermanos, seguiremos teniendo compañerismo en nuestras iglesias, pero no, es que hay demasiadas diferencias en nuestra teología, demasiadas diferencias en nuestra manera de pensar, demasiadas diferencias culturales, mejor cada quien por su lado. ¿Por qué no se van ustedes y abren la primera iglesia mesiánica de Éfeso? Y así vamos a tener dos congregaciones hermanas, ustedes puros judíos allá y nosotros puros gentiles acá, y vamos a ser el pueblo de Dios en la ciudad. Tal vez Pablo está anticipando que algo como esto pudiera ocurrir a las personas que están leyendo su carta, porque a mí se me ocurrió. ¿No les ocurre eso a ustedes en algunas ocasiones? Que podemos aceptar a las personas que son distintas a nosotras, o que tienen diferentes ideas, o que no nos caen tan bien y decimos, pues ahí están, pues que Dios los bendiga. Pues no me cae bien la hermana, pero es hija de Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Más que aguantarla con amor y cariño, pues ¿qué más voy a hacer? Y así nos pasa a nosotros a veces, de todos los lugares donde este tipo de pensamiento ocurre, creo que es en la iglesia donde es más frecuente. ¿Se han dado cuenta de eso? Es en la iglesia donde es más frecuente. La semana pasada decía que en la clase que tuvimos de escuela dominical, les decía que a veces reducimos nuestro compañerismo con otras personas o nuestra relación con otras personas a la tolerancia. Y yo les decía, la tolerancia no es una virtud cristiana. Aunque el texto ahí en algunas de las nuevas versiones dice que nos toleremos los unos a los otros, realmente la palabra en griego no es la palabra tolerancia, es más bien la palabra soportar. La palabra que dice ahí, tolerándose los unos a los otros, creo que es el versículo, ¿qué? Versículo 2, al final. La palabra no es tolerarse, es la palabra aceptar, pero Pablo le pone un adjetivo calificativo, dice, hay que aceptar, hay que soportar, ¿cómo? Con amor unos a los otros. Hay que soportar como quien soporta las pruebas, hay que soportarnos unos a otros, pero en amor, porque la tolerancia no es una virtud cristiana, la tolerancia no puede ser unidad. Les voy a decir por qué, porque la tolerancia implica superioridad en una de las dos partes. Si yo tolero a mi hermana Silvia, es porque yo soy superior a ella. Simple y sencillamente así es. Te tolero porque yo estoy en una posición donde tengo el poder, la capacidad para tolerarte a ti. No tengo que hacerlo porque realmente no necesito de ti, pero te tolero. ¿Ustedes creen que esa es una buena versión de la vida cristiana? La tolerancia no es una virtud cristiana. La tolerancia implica que yo tengo poder para aguantar nada más porque no tengo otra opción a las personas. ¿Y qué actitud tan anticristiana es tolerar, ignorar, aislar, murmurar, ser indiferente? Decimos, no, estamos unidos aquí, no nos peleamos. Yo entro y salgo, nunca platico con nadie, nunca me peleo con nadie, nunca tengo conversaciones con nadie, o le sonrío a todos cuando entro y cuando salgo y las cosas están bien. Y Pablo dice que esa no es la vocación a la que nosotros fuimos llamados. ¿Saben por qué? Porque esa clase de unidad es una unidad superficial. Es una unidad que está muy por encima nada más. En el texto vemos que el Evangelio nos llama a algo mucho más profundo, con implicaciones mucho más grandes. Nos llama a pertenecernos unos a otros y a pertenecer juntos a Cristo. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que la unidad, según la manera como lo presenta la Biblia, es mucho más que la unión de ciertas partes. A ver, pensemos en esto por un momento.
que la unidad cristiana, la unidad bíblica, es mucho más que la reunión de ciertas partes. Que a veces nuestra unidad en el cuerpo de Cristo se limita a aguantarnos, tolerarnos o a veces hasta disfrutar la compañía de otros, pero eso únicamente tiene que ver con estar juntos. Y Pablo está enviando un mensaje mucho más grande que eso. Por eso es que dice que la unidad inicia con Dios mismo. Por eso dice un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo. Inicia con Dios mismo, quien es el ejemplo supremo y la causa de la unidad. Dios es uno solo porque no solo porque hay un solo Dios. Porque a veces pensamos que la unidad de Dios tiene que ver con la unidad de cantidad. Dios es uno, decimos, como si estamos hablando del número uno. Pero Dios no es uno como si se tratara del número uno. Dios es uno porque es único. No hay una categoría para poner a Dios. Dios es uno porque Dios es simple, no es compuesto. Dios no tiene partes. No podemos hablar de las partes de Dios. Dios es uno porque no puede ser dividido ni reducido en ninguna parte. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Los que estuvieron en la clase. Se llama la simplicidad de Dios. Dios no está compuesto de partes. Por supuesto que nosotros, por ser únicamente imagen de Dios, sí tenemos partes y somos partes distintas, pero la unidad a la que Dios llama a su pueblo tiene como ejemplo primario a aquel que no tiene separación en ninguna forma. Y así como el pueblo de Dios no puede estar separado tampoco de ninguna manera. El Padre y el Hijo son uno con el Espíritu Santo, que es uno, no en cantidad, en unidad, en simplicidad. Por eso mismo la Escritura nos puede llamar, como lo hace el apóstol Pablo, a rebasar las barreras sociales, raciales, políticas, económicas, ideológicas, porque no se trata solo de juntar un montón de personas distintas. Que eso es a veces lo que pensamos es la unidad de la iglesia, juntar un montón de personas, aunque tengan ideas distintas y se puedan tolerar y hasta disfrutar un poquito de su compañía. No, la Escritura nos llama a rebasar todas las barreras, porque no se trata únicamente de juntarnos siendo diferentes, sino de pertenecernos unos a los otros. Como los miembros del cuerpo se pertenecen el uno al otro. Cuando usted se golpea en cualquier parte del cuerpo que se golpea, ¿cuál es la primera reacción del cuerpo? Pues gritar, dice. No, la segunda reacción del cuerpo, pues. Se golpea uno en la cabeza, ¿qué hace? ¿Verdad? Se soba. Uno mismo se soba, ¿no? Te golpeas la mano y el cuerpo responde, el cuerpo mismo responde al dolor y lo cura, lo ayuda. Esa es una respuesta natural del cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está unido, entrelazado. No hay una parte de nuestro cuerpo que no sienta lo que todo nuestro cuerpo siente. No hay una parte de nosotros que no vea lo que todo nuestro cuerpo ve. No hay una parte de nosotros que trabaje independientemente de las otras partes del cuerpo. El cuerpo está unido por todos los ligamentos, los músculos, el sistema nervioso. Este es el tipo de unidad a la que el Señor nos llama a nosotros a pertenecer. Por eso es que requiere también, dice en el versículo, en el primero y también en el tercero, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso requiere un esfuerzo de nuestra parte, porque no es el tipo de cosa que ocurre naturalmente. ¿Verdad que no? Ahí me estaba texteando un hermano el otro día y me decía, hermano, perdóname por todo el estrés que le he creado. No, le dije, hermano, si supieras, ¿verdad? Si supieras el estrés que me... El esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz no es un esfuerzo natural, no ocurre naturalmente. ¿Quién de ustedes quiere pertenecer completamente a mí? Ninguno. Yo tampoco tengo deseos de participar completamente con ustedes de todo. No quiero ser de ustedes completamente. Y tal vez ustedes no quieren ser completamente de mí.
Requiere un esfuerzo que va más allá de nuestros propios esfuerzos naturales. No ocurre naturalmente pertenecernos los unos a los otros. ¿Por qué voy a visitar a algunos de ustedes cuando pasan 3 semanas y no los veo por acá? ¿Para regañarlos porque no han venido a la iglesia? No, hermanos. Ustedes conocen su responsabilidad, ¿verdad? Cada uno conoce su responsabilidad. Yo no puedo andar detrás de los que no vienen, porque ya conocen su responsabilidad. Yo voy a verlos porque los amo y los extraño. Digan algo, por favor, digan, no, es cierto. El otro día le hablé a alguien, no está aquí ahora, no vayan a pensar que es alguien aquí. Le hablé y dije, oye, hace tiempo que no te veo, quiero ir a visitarte. Ay, me dijo, sí, ya sé que me va a venir a regañar porque no he ido. Le dije, no, regañarte porque no has ido. No, quiero verte porque hace tiempo que no sé de ti. Te extraño, necesito de tu compañía. No es el ejemplo más perfecto hablar de uno mismo, pero ¿no se sienten así ustedes a veces unos con los otros? No, pues debiéramos sentirnos así. Debiéramos sentirnos que cuando no está alguien, cuando falta un miembro del cuerpo, en lugar de pensar, ay, híjole, mira que no ha venido y no ha dado la ofrenda. No, hay que pensar, oye, ¿qué está pasando con tal persona? ¿Por qué no lo hemos visto? Mi corazón extraña la compañía de ciertas personas y necesitamos ir más allá. Este esfuerzo de la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz, es un esfuerzo sobrenatural. Es el Espíritu Santo quien debe guiar a la iglesia o quien debe empujar a la iglesia. Y miren, les digo una cosa, me estoy saliendo del tema, pero les digo una cosa importante. Muchas veces ustedes van a sentir el impulso del Espíritu Santo de buscar a alguien de la iglesia, ¿ok? La cosa más fácil que uno puede hacer en su vida es apagar el impulso del Espíritu Santo cuando nos habla respecto a alguien. Tenemos un switch inmediato que decimos, sí, luego. No se lo merece, pues acuérdate que la última vez que le hablé no me contestó. Ya intenté 3, 4 veces, ¿para qué le sigo hablando? Además ni tenemos tan buena... Y el Espíritu te está diciendo... Es decir, el Espíritu no le habla al pastor o a los ancianos o a una persona en específico para decirles, ¿sabes que tal y tal persona no la has visto en un par de... No. El Espíritu le habla a la iglesia. Así, a todos nosotros. Y nos dice, ¿cómo está tu preocupación por otros miembros del cuerpo de Cristo? Y yo soy experto en apagar la voz del Espíritu. Mi esposa es buenísima y me trae al 100, me dice, oye, que manda un mensaje a esta persona, oye, que llama a esta persona, oye, que hay que visitar a estos. Y yo así como que, déjame más tiempo en mi computadora, quiero escribir, quiero leer. No, es una invitación del Espíritu. ¿Qué dicen los versículos 9 al 13? Versículos 9 al 13 dice, y el que subió también es el mismo que descendió para llenarlo todo en todo. Versículo 10, el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas. Esta no es una lista de personas importantes en la iglesia, no es un asunto no son oficios que Dios le está dando a alguien, son unos dones que Dios repartió particulares a ciertas personas. Y dice a unos apóstoles, evangelistas, pastores y profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la ¿qué? A la unidad de fe. ¿Qué significa eso? Está hablando de que hasta que todos lleguemos a creer la misma cosa. Pues si creemos la misma cosa, lo repetimos cada domingo, hoy se nos pasó, pero en el credo cada domingo repetimos lo que creemos, ¿no? ¿Quién está en desacuerdo con lo que repetimos cada domingo? ¿Alguno de ustedes no cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿Alguno de ustedes no cree que Cristo nació de la Virgen? ¿Alguno no cree que Cristo resucitó entre los muertos al tercer día? ¿Alguno de ustedes no cree que el Señor volverá? ¿Alguno de ustedes no cree en la iglesia y en el perdón de pecados? No. ¿Es la unidad de la fe el creer ciertas cosas únicamente o es algo mucho más importante que eso? Y en los versículos 9 al 13 dice que Jesucristo descendió a la tierra para dar dones a los hombres a fin de que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiénes? ¿Quiénes deben llegar a la medida de la plenitud o a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Unos cuantos en la iglesia? ¿Los líderes de la iglesia? ¿El pastor? ¿Los diáconos? ¿Las diaconisas? ¿Los ancianos? ¿Quién? Hasta que todos lleguemos a la
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si se dan cuenta entonces que lo que Pablo está haciendo, está conectando el misterio y el milagro de la encarnación, el misterio y el milagro de la redención, con pertenecernos unos a los otros y pertenecerle a Él. Pertenecernos unos a los otros y pertenecerle a Él. Esta es otra vez, es la gran inversión en el sentido de revertir algo, ¿verdad? Es decir, Dios estaba en Cristo invirtiendo unas cosas muy importantes. Génesis capítulo 11, ¿qué pasa en Génesis capítulo 11? Dice, toda la humanidad eran como uno solo, es decir, se habían ensamblado, se habían juntado con un solo propósito. ¿Cuál era su propósito? Dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo y vamos a hacer un nombre para nosotros mismos y vamos a ser como Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, el Señor los vio y dijo, estos están unidos en un propósito, ¿verdad? Y diferente tipo de unidad, se han ensamblado en un propósito. Voy a bajar y voy a confundirlos. Sí, el Evangelio es el gran revertidor, la gran inversión de todas las cosas. Ahora el Señor dice, Él mismo ha bajado no a confundirlos, no a crear conflicto entre ellos, sino a unirlos en un solo cuerpo. Los seres humanos queriendo llegar a los cielos estamos confundidos, pero el Hijo de Dios que desciende de los cielos viene a remover la confusión. Es la inversión del huerto del Edén. ¿Cómo se dice? El regreso, el retrasar lo que ha ocurrido ahí, ¿no es cierto? La separación que hubo en el huerto. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido y se separaron de Dios y se separaron del uno al otro. ¿Qué está ocurriendo ahora? El Señor mismo ha descendido para reunirlos en Él. ¿Cómo podemos estar unidos a otros como si fuésemos parte de ellos mismos? ¿Les interesa esa idea o prefieren que sigamos superficialmente reuniéndonos en nuestras vidas así nada más? ¿O les interesa un poco más la idea bíblica de que nos pertenecemos los unos a los otros? ¿Por qué el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta de Caín fue, ¿acaso soy yo el babysitter de mi hermano? Esa es la unidad superficial que puede ocurrir incluso entre nosotros. Y el Señor le dice, mira, si eras... La sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra. ¿Cómo podemos estar unidos a otros como si fuésemos parte de ellos mismos, así como estamos unidos a Cristo? ¿Cómo estamos unidos a Cristo? ¿Porque nos portamos bien? ¿Porque llenamos todas las casillas con las buenas calificaciones? Porque somos personas justas y morales y porque tenemos muy buenos modales y porque no peleamos con nadie y porque hacemos todas las cosas cristianas que tenemos que hacer y porque leemos nuestra Biblia y oramos. ¿Por qué estamos unidos a Cristo? La única razón por la cual estamos unidos a Cristo es por el gran amor que Cristo tiene por nosotros. ¿Se dan cuenta que ninguna de las cosas que nosotros hacemos nos puede hacer permanecer unidos al amor de Cristo? Él es quien nos amó a nosotros primero cuando nosotros no le amábamos. Le pertenecemos y nos pertenece de una manera increíble. De eso el pan y la copa son el mejor símbolo y el mejor misterio. Cuando comemos el pan y la copa que representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿no se vuelven uno con nosotros? ¿No nos volvemos uno nosotros con el pan y con la copa, que son los símbolos del misterio? Y no tomamos la copa y decimos, estos son el símbolo del pan espiritual y este es el símbolo de la sangre que fue derramada por nosotros. Y el que no comiere mi carne y viviere mi sangre, no tendrá vida eterna, dice el Señor. Tienen que participar de mí, tienen que ser parte de mí. Y también tienen que ser parte cada uno de ustedes. Realmente usted pertenece a alguien o está unido a alguien cuando esa persona, no cuando esa persona es igual a usted, o cuando esa persona está de acuerdo con usted, o cuando no tiene conflicto con alguien. Usted está unido a alguien cuando realmente ama a una persona a pesar de las diferencias.
Por eso el evangelio debe ser aquello que nos une realmente. Por eso estamos unidos a Jesucristo, no porque llenemos la medida, no porque le demos al blanco, sino porque Dios nos ama. Por eso es que las imágenes del cuerpo y de la familia son tan importantes, porque en esos ejemplos Dios dice que no puede dejar de amarnos. Al profeta le dice, el día que le falten las manchas al leopardo, es el día que voy a dejar de amar a mi pueblo. El día que la madre deje de amar a su hijo, ese día yo voy a dejar de amar a mi pueblo. El día que no salga la luna en la noche y el sol en la mañana, ese día voy a dejar de amar a mi pueblo. En otras palabras, Dios está diciendo, nunca voy a dejar de amar a mi pueblo. A los que tenemos hijos e hijas, que a veces no van por donde queremos, entendemos bien esto, ¿verdad? Conozco un hombre en la carne a quien su propia hija le dijo, no eres bienvenido en mi casa. No quiero volver a verte otra vez, no quiero que veas a mi familia. Y si esa hija estuviera hoy entre la vida y la muerte, ese hombre daría su vida sin pensarlo por esa hija. Sin pensarlo un solo momento. La diferencia no ha creado desunión, solamente separación. Porque el amor sigue vinculando los corazones. ¿Qué quiere decir esto entonces para nosotros? Quiere decir que nosotros debemos trascender los límites y los distintivos de la ciudad terrenal, de las diferencias entre nosotros, de las posiciones doctrinales, de las ideas que tenemos, de nuestro carácter o de nuestra falta de carácter. Y debemos poner la mirada, como dice el apóstol a los Colosenses, si vosotros habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas celestiales, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto, pero también han resucitado con Cristo. Y las implicaciones para esta vida son increíbles. La iglesia es una, no solamente en fe, pero también al reconocer que cada persona lleva en sí misma la imagen de Dios. Que todos somos valiosos delante de Dios y debemos serlo los unos con los otros. Pero también es una señal para el mundo. ¿Saben qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo, en esto conocerá la gente que son mis discípulos, si ustedes tienen amor los unos por los otros. No dijo si tienen servicios de oración espectaculares, no dijo si tienen servicios sociales increíbles en la comunidad, no dijo si su iglesia es bien sexy y cool, no dijo si tienen un pastor excelente, que ustedes sí lo tienen, no dijo nada de eso. Dijo, en esto va a conocer el mundo que ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Entonces nuestra unidad, nuestra pertenencia, el estar entrelazados y entretejidos como las fibras del cuerpo, uno con los otros, es la señal más grande para la humanidad, que lo único que conoce es la desunión. Pero también ¿saben qué es? Es una bofetada a los planes de Satanás. Esta semana, estos días, el Señor me ha recordado una y otra vez que Él ha aplastado la cabeza de la serpiente. Anoche mi esposa y mi hijo salieron a comprar algo de comer y en la esquina por ahí de Elgrove se vieron a un hombre que comenzó a temblar en la esquina y cayó ahí, le estaba dando una convulsión, un ataque, y ellos lo primero que les llama la atención es que a nadie parece importarle que un hombre está en la calle tirado y está convulsionándose, y ellos se pararon inmediatamente, mi hijo y mi esposa se bajaron y asistieron a este hombre, le llamaron a la ambulancia y estuvieron con él. Y cuando llegaron a la casa me estaban diciendo, pero qué terrible, ¿no? Qué cosa lo que nos pasa a los seres humanos a veces.
Una persona enferma en la calle tirada, pero también un montón de gente que no responde y las enfermedades y los problemas y nosotros que en nuestra familia hemos tenido algunas dificultades últimamente y que estamos pensando en todas estas cosas y la única cosa que puedo pensar en este momento es, el Señor un día va a regresar y va a poner punto final a todo esto. Las enfermedades, la violencia, la división, la maldad, la injusticia, el pecado. El Señor Jesucristo un día va a descender, va a regresar y le va a poner punto final a todas esas cosas. Dice, yo voy a enjugar las lágrimas de sus ojos. Voy a convertir su tristeza en llanto. Voy a quitarles el manto de tristeza y los voy a vestir con un manto de gozo, de alegría. Y yo digo, sí, Satanás puede reírse de nosotros por un tiempo. Pero como alguien dijo en alguna ocasión, es como un gran pez fuera del agua, que aletea y aletea y aletea y parece que se va a comer al mundo entero, pero sus días están contados.